Buenos días, tutora y compañeros. El día de hoy vengo a hablar sobre la membrana celular, el transporte a través de la membrana. Es una barrera física que separa el medio celular interno del externo. En las células eucarióticas y en algunas procariotas también hay membranas intracelulares que delimitan a los organelos, separando el medio interno del organelo del citosol. Es también una plataforma para proteínas donde se llevan a cabo innumerables reacciones químicas e interacciones moleculares impredecibles para las células. Su composición y estructura son: las membranas celulares están formadas por lípidos, proteínas y en menor medida por glúcidos. La estructura y la organización de las membranas celulares, así como sus propiedades, están condicionadas fundamentalmente por los lípidos. Estos son moléculas anfipáticas con una parte hidrolípica y otra hidrofóbica, que se disponen formando una bicapa lípida donde las partes hidrofílicas se encuentran en el centro de la membrana. Las hidrolíficas, en contacto con el agua entre los lípidos, se insertan o se anclan las proteínas denominadas integrales, que son aquellas que forman parte de la membrana de manera permanente. Las proteínas transmembranas son proteínas integrales que poseen secuencias de aminoácidos hidrofóbicos que se disponen entre las cadenas de los ácidos grasos de los lípidos y dominios hidrofólicos, que están en contacto con la solución acuosa a ambos lados de la membrana. Otras proteínas integrales se insertan solo en una menocapa de la bicapa lípida y otras se anclan a la membrana mediante enlaces covalentes a lípidos o a cadenas de ácidos grasos. Otro tipo de proteínas, denominadas asociadas, se unen temporalmente a una u otra superficie de la bicapa lípida. Los glúcidos no aparecen en todas las membranas celulares, pero son abundantes en la superficie externa de la membrana plasmática. En algunas cintas celulares, los glúcidos se encuentran unidos covalentemente a los lípidos o a las proteínas. Las funciones de la membrana está especializada en una o varias funciones dependiendo del comportamiento celular del que forme parte. Entre las múltiples funciones necesarias para la célula que realizan las membranas está la creación y mantenimiento de gradientes iónicos, los cuales hacen sensibles a la célula a estímulos externos, permiten la transmisión de información y la producción de ATP. Son necesarias para la realización del transporte selectivo de moléculas, etc. Las membranas también hacen posible la creación de comportamientos intracelulares donde se realizan funciones impredecibles o la envuelven nuclear que se separa al ADN del citoplasma. En las membranas se disponen múltiples receptores que permiten a las células sentir la información que viaja en forma de moléculas por el medio extracelular. Dan a las neuronas sus propiedades y capacidades de procesamiento de información y a las musculares la capacidad de contracción frente a estímulos nerviosos. También poseen enzimas asociadas que realizan numerosas actividades metabólicas como la síntesis de células o de ácido hialurónico, fosforilaciones, producción de energía, síntesis de lípidos, la adherencia celular a la matriz extracelular o atracélulas en los tejidos animales se debe a las moléculas presentes en la membrana plasmática. Dado la importancia del transporte a través de la membrana, la célula utiliza un gran número de mecanismos de transporte. Estos mecanismos caen dentro de una de estas tres categorías: difusión simple, difusión facilitada y transporte activo. La difusión simple significa que la molécula puede pasar directamente a través de la membrana. La difusión es siempre a favor de un gradiente de concentración. Esto limita la máxima concentración posible en el interior de la célula o en el exterior, si se trata de un producto de desecho. La efectividad de la difusión está limitada por la velocidad de difusión de la molécula. Por lo tanto, si bien la difusión es un mecanismo de transporte suficiente efectivo para algunas moléculas, por ejemplo el agua, la célula debe utilizar otros mecanismos de transporte para sus necesidades. La difusión facilitada. La difusión facilitada utiliza canales formados por proteínas de membrana para permitir que moléculas cargadas que de otra manera no podrían atravesar la membrana difundan libremente hacia afuera
y adentro de la célula. Estos canales son usados sobre todo por iones pequeños tales como K, Na más Cl. La velocidad del transporte facilitado está limitado por el número de canales disponibles. Ver que la curva indica una saturación, mientras que la velocidad de difusión depende solo del gradiente de concentración. El transporte activo requiere un gasto de energía para transportar la molécula de un lado a otro. La membrana, pero el transporte activo es el único que puede transportar moléculas contra un gradiente de concentración. Al igual que la difusión facilitada, el transporte activo está limitado por el número de proteínas transportadoras presentes. Son de interés de dos grandes categorías de transporte activo primario y secundario. El transporte activo primario usa energía generalmente obtenida de la hidrólisis de ATP a nivel de la misma proteína de membrana, produciendo un cambio conformacional que resulta en el transporte de una molécula a través de la proteína. El ejemplo más conocido es la bomba de Na más Q más. La bomba Na más raya Q más realiza un contrasporte al interior de la célula, al exterior de la misma al mismo tiempo gastando en el proceso de ATP. El transporte secundario utiliza la energía para establecer un gradiente a través de la membrana celular y luego utiliza ese gradiente para transportar una molécula de interés contra su gradiente de concentración. Muchas gracias por su atención.